Esta semana vamos a considerar en nuestro tema de estudio las plagas y de hecho vamos a considerar 9 de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. Pero espero que esta semana nos ayude a ver que la razón por la que caen las plagas, aunque tal vez esto no es evidente a primera vista, Pastor Lenny Perla, es por la gran misericordia de Dios por Faraón y por el pueblo de Egipto, no solamente por el pueblo de Israel. Bueno, pero ¿por qué decimos esto? Ya lo vamos a ir descubriendo durante la semana, así que agradecemos a Dios que tenemos también con nosotros a nuestro pastor Dani Perla para el estudio de hoy y le invitamos a que nos acompañe en una oración para comenzar. Querido Padre, hoy venimos ante tu presencia para que tú nos ayudes, oh Dios eterno, a descubrir en tu palabra cómo tu amor fortalece nuestra vida, cómo tu amor nos hace crecer y cómo tu amor nos llama aun cuando a veces nosotros estamos obstinados por este mundo lleno de pecado y con los ídolos que nos atraen. Ayúdanos a escuchar tu voz, lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Para el día de hoy, pastor, la lección que tenemos particularmente es Dios versus los dioses. Y me llama mucho la atención porque creo que en nuestra mente, cuando hablamos de las plagas, por lo general pensamos en Dios contra el pueblo de Egipto. Pero creo que si comenzamos a ver esto de forma diferente, también vamos a comprender por qué Dios está enviando estas señales. Estas son palabras que nos vamos a ir encontrando en esta narración. Y me gustaría que comenzáramos justamente por ahí. Cuando ya Faraón se va a encontrar con Moisés y Moisés lleva este mensaje, antes de que caiga la primera plaga sobre Egipto, Dios le repite a Faraón a través de Moisés el llamado de dejar salir al pueblo y le va a dar la primera señal de que debería escuchar. ¿Qué encontramos aquí como el telón de fondo para lo que será después las 9 plagas? Bueno, yo creo que entramos a una sección bien interesante del relato del Éxodo porque es algo que ha sido muy conocido, este relato en la historia, y tenemos aquí ahora, como dice Charles Swindoll, un escritor cristiano, los sermones de Dios, las prédicas de Dios. Cada plaga era una predicación al pueblo de Egipto, pero vaya qué terrible esa predicación, era una predicación fuerte. En realidad, Dios no estaba contra los egipcios, Dios no los quería destruir. Si Dios hubiera querido hacer eso desde el principio, pues Dios hubiera simplemente hecho algo y los hubiera desaparecido a ellos, como hizo en otras ocasiones con otros pueblos o aún con el mundo entero en el diluvio. Pero Dios quería salvar, Dios quería manifestarse. Mañana yo voy a explicar esto de la gracia de Dios, una explicación especial vamos a hacer de este punto porque tenemos que entender cuál era el propósito de Dios al llegar a Faraón como representante de todo Egipto, por ende a todo el pueblo, y qué hubiera pasado si Faraón hubiera aceptado, qué hubiera pasado de ahí en adelante. Pero regresando a este punto de las plagas, estas predicaciones de Dios para el pueblo egipcio, realmente fue muy dura, fue muy fuerte. Claro. Hay un dicho por ahí también un poco terrible que dice, veneno se ataca con veneno. Faraón era muy testarudo y Dios le iba a hablar a él fuerte. Faraón no iba a entender si Dios le hablaba suavecito, si Dios le hablaba tranquilo. No iba a entender. Al final de la historia de este mundo, nosotros encontramos en la predicación del mensaje de los 3 ángeles que Dios va a hablar otra vez a este mundo de una manera muy fuerte, porque Dios está queriendo salvar al ser humano, pero a veces el ser humano se vuelve tan incrédulo, tan obstinado, tan terco, que no queremos escuchar la voz de Dios. Así que ahora viene este tema de las plagas. También otra cosa que quiero mencionar es que antes se creía, por ejemplo, en el mundo cristiano, se había hablado acerca de eras de milagros en el mundo, momentos donde en la historia del mundo hubo milagros así portentosos y de manera continua, y se habla de 4 grandes eras de milagros. Tenemos, por ejemplo, aquí en el libro de Éxodo,
todas estas plagas, bueno, y todos estos milagros que rodearon el éxodo, la vida de Moisés. Tenemos luego en el tiempo de Elías, fue otra gran era de milagros, que hubo milagros continuos, que se repetían milagros, digo, y tenemos otra tercera era en el tiempo de Jesús, por supuesto. Ahí hubo milagros por doquier. Y la cuarta era todavía no ha llegado. Es hoy, en los últimos tiempos. Habrán milagros, habrá otra vez una manifestación del poder de Dios como no lo ha habido antes. Recordemos que Dios, la semana pasada hicimos ese repaso en la secuencia que llevamos del estudio del libro de Éxodo. Dios estaba tratando de animar a Moisés. Sé que las plagas también fueron una respuesta de Dios a la pregunta que Moisés hizo. Me gustaría que viéramos eso en el libro de Éxodo, porque esto tal vez nos da una lección para nosotros ahora también. Recordemos, Moisés había estado un poco desanimado y le había hecho una pregunta al Señor. Noten lo que dice Éxodo capítulo 6 y versículos 11 y 12. Muy bien, dice así: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Muy bien, esa era la pregunta que Moisés había hecho. ¿Y cómo me va a escuchar Faraón? Sí. Así que Dios le dice, y de paso Dios ya sabía. Recordemos que anticipadamente Dios le había dicho que Faraón no iba a escuchar. Las plagas no son algo que Dios se sacó ahí de las mangas, ya era un plan. Él tenía un plan sistemático, él sabía lo que iba a hacer, pero la pregunta de Moisés, note, Moisés está en sintonía con Dios y eso es bonito. Moisés le lleva a Dios su duda, su queja, y le dice: ¿cómo me va a escuchar? Si ya el pueblo, ni siquiera los de mi propia casa me están escuchando, y menos el faraón, ¿cómo me va a escuchar? Así que él le dice: Moisés, tranquilo, mira, aquí tengo algunos recursos, y eran las plagas. Por eso hay que tener a veces, uno tiene que saber que cuando uno habla con Dios, ora a Dios, le lleva a Dios toda su carga. Cuidado con lo que usted le dice a Dios, porque Dios va a responder. Sí. Dios va a responder. En este caso, Dios respondió con las plagas. Y ahora, pastor, pero antes de comenzar con las primeras plagas, me llama la atención y quisiera ir aquí a Éxodo 8, con esta primera señal, porque hay un elemento aquí que considero es importante para nosotros, porque aunque, claro, estos portentos, estas plagas que van a llegar, van a manifestar el poder de Dios, no es que nosotros deberíamos depender de las señales externas para confiar en el poder de Dios. Y por eso quisiera leer esta parte, siempre en el capítulo 7, pero ahora el texto es desde el 8 en adelante, pero voy a leer desde el verso 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Me voy a detener ahí porque el siguiente texto lo vamos a considerar mañana, pero, pastor, me llama mucho la atención que lo primero que hace Moisés es hacer una señal junto con Aarón. Pero parece que esto no convence a Faraón, porque siendo que él mismo se consideraba un dios y tenía a su cargo hechiceros que podían imitar lo que estaba haciendo Aarón y Moisés, ¿qué nos dice esto sobre el hecho de que nuestra fe no puede depender de las señales? O que la fe no se va a producir por las señales, porque al final a Faraón esto pareciera como que, aunque debió haberlo hecho escuchar, no lo hizo escuchar. Bueno, yo creo que puedo añadir ahí, hermano Gerson, que más bien las señales pueden hacer más incrédula a una persona. Sí. Y si usted no lo cree, pues, estudie esta semana estas señales que vamos a ver, las plagas. En el ministerio de Jesús pasó lo mismo. Creo que ya nosotros lo habíamos comentado cuando
estudiamos los evangelios, Sí. pedir a Dios una señal y Dios te puede responder y Dios lo hace, pero no hace necesariamente a la persona más sumisa, más humilde. Por eso necesitamos entender bien eso de la gracia, que mañana, nuevamente lo repito, voy a explicarlo. Pero, ¿qué tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es, desde el principio, Dios ya le está anunciando algo al faraón, ya que él se creía un Dios y él era adorado, venerado como tal. Dios lo toca a él primero, toca algo que está relacionado con él. Y todas las demás plagas, como bien ahora, bueno, los estudiosos, egiptólogos, arqueólogos, eruditos bíblicos, han estudiado que cada plaga se corresponde con algún dios egipcio. De hecho, ellos tenían cientos, miles probablemente de dioses. Entonces, cada plaga va a atacar algo en lo cual ellos confiaban, en lo cual ellos creían que era su sustento, que era su fuente de vida, de felicidad. Y ahora, al hacer esta señal, Moisés y Aarón, de paso me llama la atención, unos versículos antes mencionaba la edad de ellos, 80 años Moisés, 83 años Aarón. Aquí hay una lección de paso que quisiera darla. Miren, no hay límite en edad para ser usado por el Señor. Amén. A veces uno puede llegar ya a un momento en la vida y dice, no, ya yo no hice nada en tantos años, ¿y qué voy a hacer ahora? Bueno, si usted se deja usar por el Señor, y si nosotros cuando lleguemos a esa edad también, pues Dios puede, y si llegamos, Dios puede todavía obrar en nosotros. Y esta lección de Moisés es bien importante. Me salí aquí un poquito porque lo vi cuando estaba leyendo la lectura también que usted tuvo, porque a veces con algunas personas Dios va a actuar de forma tardía, tal vez no se desarrollaron como si pensó que era posible, pero si Dios te ha escogido por una tarea, Él te va a utilizar. Entonces vemos a estos dos, ya en nuestra época llamaríamos ancianos. Sí. No era así en esa época, todavía a esa edad tenían vitalidad, tenían fortaleza. Después de eso Moisés le van a quedar 40 años de andar caminando ahí en un desierto. Pero ahí vemos a estos dos hombres, hacen estas señales ante Faraón. Yo lo mencioné también un día de estos que bueno, uno ve en todas las descripciones ahí egipcias siempre esa culebra, esa serpiente, esa cobra, estaba en el turbante que tenía Faraón ahí en su frente, y se creía que esa lo protegía, esa serpiente echaba veneno contra los enemigos. Bueno, había tu mensaje. Sí. Yo no sé si tal vez usted ha tratado de imaginar cuán imponente o era tal vez terrible la presencia del faraón, verlo ahí con esa figura de serpiente y viene a llegar enfrente de él, pedirle un favor. Creo que no era como muy recomendable estar ante la presencia de él, pero todo eso rodeado de misterio, magos, hechicería, era una presencia tenebrosa. Dios ataca y Dios le hace ver, mira, hay un límite, faraón, yo voy a hacer señales, tú vas a tratar de imitarlas también, pero va a haber un momento que te vas a dar cuenta que este soy yo, no es Moisés, no es Aarón, esto ya ni tus magos van a poder hacerlo. Y eso es lo que Dios trata de hacer aquí, le está advirtiendo, le está anunciando. Tristemente, Faraón es del tipo de personas que están sufriendo las consecuencias o que otros sufren las consecuencias a causa de ellos, pero que aún así no retroceden, no se retractan, no cambian. Y pasa a veces con los países, no quiero meterme en esta parte de política, pero tristemente a veces pueblos enteros pueden estar sufriendo a causa de quienes lo gobiernan. Eso es terrible y triste. Pero para terminar nuestra reflexión de hoy, pastor, cuando vemos el tema de los dioses, generalmente para nosotros, desde nuestra perspectiva tan iluminada, diré, del siglo XXI, pensamos, claro, esa gente creía cosas míticas, cuentos, cosas que eran místicas, no entendían. Pero ¿cómo nosotros podemos cuidarnos de poder escuchar la voz de Dios y no confiar en nuestros dioses modernos? Porque tenemos muchos dioses modernos, aunque a veces no lo queremos imitar, no lo queremos admitir, quiero decir. Sí, tristemente, hermano Gerson, la idolatría no ha muerto.
La idolatría es real aún. La Biblia habla hasta el fin del tiempo habrá idolatría. Y ahora tal vez hay formas más sutiles de idolatría, aunque hay maneras abiertas. Sí, hay maneras abiertas de idolatría, hay formas más sutiles o más sofisticadas de idolatría, y aún entre los cristianos, sí, aún entre nosotros los cristianos, porque recuerden que un ídolo es todo aquello en lo cual nosotros ponemos nuestra esperanza, lo que nos da felicidad, lo que nos satisface aún más que Dios. Ese es el punto. No estoy hablando que en la vida no hay cosas que son satisfactorias, y no, Dios hizo muchas cosas para que el ser humano disfrute su estancia en esta tierra, pero idolatría es cuando esto reemplaza a Dios y llena mi vida y llega al punto que digo, no necesito de Dios porque tengo esto que me está nutriendo, que me está satisfaciendo. Yo creo que esta semana por lo menos dos cosas nos tienen que quedar bien claro. Examinémonos a nosotros mismos qué ídolos tenemos, y la lección me está diciendo que Dios va a golpear esos ídolos. Sí. Y entre menos yo lo escuche a Él, pues, ¿recuerdan un dicho que les dije? Sí, un poco raro, feo. Veneno se ataca con veneno. Bueno, las cosas se pueden poner todavía mucho más difíciles, pero es para reflexión y vale la pena haber tocado ese punto. Y quisiera, pastor, que orara justamente por nosotros, porque hoy comencemos a reflexionar, vamos a aprender muchísimo en lo que resta de la semana, pero que el Señor nos ayude a tener un corazón dispuesto a escucharlo a Él y a rendir nuestros ídolos ante Él para que Él sea el único y soberano en nuestra vida. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nuevamente tú nos hablas a través de tu palabra, y aunque estas historias han sucedido en un tiempo lejano al nuestro, todavía se repiten en diferentes formas. Ayúdanos, Señor, para escuchar tu voz, para estar prestos. Ayúdanos para entender que tú, Señor, deseas salvarnos a todos, y que hablas y que todavía obras, y que tú deseas que nosotros escuchemos tu voz. En el nombre de Jesús. Amén.